Mis queridos alumnos de ayer, hoy y siempre, ¿cómo están? Les saluda una vez más su profesora licenciada Mabel Servín, halagada de poder compartir con ustedes una clase virtual más. La unidad que vamos a estar desarrollando el día de hoy se denomina espacio generado y de hecho es bastante similar o guarda relación con los contenidos que hemos estado desarrollando con anterioridad. Para que podamos comprender mejor, me gustaría que me acompañen a analizar el ejemplo que ya tengo plasmado en la pizarra. Bueno, lo que vamos a estar analizando el día de hoy se denomina espacio generado y dice del ejemplo: determina si el conjunto S, que está compuesto de estos vectores 4, 0, 2, 6, genera el espacio R2. R2 porque aquí tenemos vectores que tienen dos componentes. En el caso que aparezca aquí tres componentes, entonces generaría el espacio R3. Si tienen cuatro vectores, pues R4, si tuviese cuatro componentes, mejor dicho, en ese caso generaría el espacio R4 y así sucesivamente. Estuvimos analizando en clases anteriores la independencia lineal, en donde teníamos que generar vectores nulos. Los escalares tenían que ser iguales a 0. En este caso vamos a seguir hallando los valores de los escalares, ya sea A, B, C, cualquier escalar, pero la diferencia está en que vamos a generalizar los componentes de nuestros vectores. Aquí tenemos vectores que tienen dos componentes. Entonces, en lugar de colocar un vector nulo que tenga dos componentes, es decir, 0, 0, vamos a generalizar esos componentes y vamos a simbolizar o indicar o representar por X, Y, Z, W esas variables de tal forma que esos componentes queden representados ya por variables y no por un valor determinado como es el 0. El procedimiento es exactamente el mismo a independencia lineal, con la diferencia de que en esta oportunidad ya vamos a generalizar los componentes. Entonces, aquí tenemos vectores de dos componentes. Entonces, aquí, en lugar de colocar 0, 0, un vector nulo, estamos tomando un vector cualquiera que tenga dos componentes y a cuyo primer componente llamamos X y segundo componente llamamos Y. El resto del procedimiento es exactamente el mismo a independencia lineal. Es decir, multiplicamos el primer escalar por el primer vector, que en este caso es 4, 0. Sumamos el siguiente escalar y lo multiplicamos por el segundo vector, que en este caso vendría a ser 2, 6. Y el procedimiento a realizar es exactamente el mismo a independencia lineal. Lo que nosotros queremos obtener aquí son los valores de nuestros escalares de A y B, pero ya en función de nuestras letras X e Y. Ya no necesariamente un valor particular, sino siempre en función de X, Y, Z en el caso que haya un tercer componente y así sucesivamente. Entonces, en este caso, resolviendo quedaría X, Y igual a, vamos a multiplicar esta A por los componentes. A por 4 quedaría 4A, aquí 4 por 0 quedaría 0, más 2 por B quedaría 2B y luego B por 6 quedaría 6B. Siguiente paso es sumar los componentes que están en el mismo lugar o que ocupan la misma posición en todo caso. 4A más 2B por un lado y 0 más 6B por otro lado. Entonces obtenemos lo siguiente: X, Y es igual a 4A más 2B y este 0 podemos obviar y directamente nos quedaría 6B. Luego, ¿qué hacemos? Obtenemos nuestro sistema de ecuaciones, o mejor dicho, construimos nuestro sistema de ecuaciones. Primer componente del segundo miembro es igual al primer componente de lo que está antes de la igualdad. Entonces quedaría 4A más 2B igual a X, sería mi ecuación 1. Y posteriormente 6B igual a Y, ecuación 2. Entonces aquí tengo dos ecuaciones, dos escalares. Nosotros vamos a estar iniciando
espacio generado con el primer caso que puede darse. Cuando nosotros estamos construyendo un sistema de ecuaciones, puede darse tres situaciones en cuanto a espacio generado. El sistema puede tener solución, también puede no tener solución, que es el segundo caso, y el tercer caso podemos encontrar también una variable arbitraria. Esta primera parte vamos a encontrar que el sistema siempre tiene solución. ¿Cuándo el sistema tiene solución? Cuando no se me eliminan ninguno de mis escalares, es decir, cuando logro despejar los valores de A, B o C o los escalares que necesite. Y también en qué caso el sistema tiene solución, además de no eliminarse ninguna de las letras. Tengan en cuenta siempre lo siguiente: si yo tengo dos escalares, en este caso A y B, y tengo dos ecuaciones, tengo la misma cantidad de incógnitas y ecuaciones. Cuando ocurre eso, cuando yo tengo la misma cantidad de ecuaciones y de incógnitas, el sistema va a tener solución. Ahora, en el caso de que hayan más incógnitas que ecuaciones, por ejemplo, en lugar de solo tener A y B de incógnitas, hubiese habido una tercera componente, un tercer escalar, y se llame C. Entonces tengo tres incógnitas ahí, A, B y C, y solo dos ecuaciones, ecuación 1 y 2. Cuando tengo más incógnitas que ecuaciones, siempre habrá una variable arbitraria, pero eso lo vamos a ver en clases posteriores. Entonces, hasta aquí ya llegamos a armar nuestro sistema de ecuaciones, y fíjense aquí que de la ecuación número 2 ya podemos despejar el valor de la B. Recuerden que aquí el objetivo es obtener los valores de los escalares, es decir, de A y B en este caso, pero en función de X e Y. Ya no vamos a obtener un valor particular, sino más bien en función de otras variables, en este caso de X y de Y. Entonces, aquí de la ecuación número 2, ¿qué podemos obtener? Sabemos que 6B es igual a Y. Despejando la B, este 6 está multiplicando, entonces va a pasar al otro lado a dividir. Quedaría Y sobre 6 como el valor de la B. Entonces aquí ya tengo el resultado o el valor de mi primer escalar, que en este caso es B. ¿Qué significa esto que yo tuve acá? B es igual a Y sobre 6. Aquí nosotros estamos generalizando, por eso se llama espacio generado. Estamos construyendo un espacio en una segunda dimensión. Es decir, estamos formando todos los vectores de dos componentes. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, el valor de este primer escalar es Y sobre 6. Si la Y le damos un valor en particular, por ejemplo, vale 12, aquí quedaría 12 dividido 6, que va a ser 2. Entonces, el valor del escalar B va a ser 2. Si la Y le damos otro valor y es 6, quedaría 6 dividido 6, que va a ser 1. Entonces, el escalar B tendría ese valor 1. Pero aquí estamos generalizando, no estamos encontrando un valor en particular. Y siempre tienen que cuidar que antes de la igualdad esté su escalar, la incógnita que ustedes están queriendo hallar, y del otro lado de la igualdad, después de la igualdad, esté solamente o la X o la Y o ambas variables. Que no esté aquí la A, porque eso significa que no estamos todavía llegando a la solución. Siempre después de la igualdad debe quedar todo en función de X o Y, de ambas, de una de ellas, pero ningún otro escalar. Aquí en la fórmula no debemos encontrar escalar con escalar, ni dejar en función de escalares entre sí. Esa es la clave. Ya tengo el valor de B. ¿Qué puedo hacer? Puedo llevar en mi ecuación número 1 el valor de B y despejar el valor de A. Entonces aquí puedo poner lo siguiente. En 1, ¿qué me dice mi ecuación número 1? Que 4A más 2B es igual a X. Eso es lo que me dice esta ecuación número 1. Lo que voy a hacer allí es reemplazar el valor de la B, que en este caso es Y sobre 6, y va a quedar 4A más 2 por B. El valor de B es Y sobre 6 y del otro lado queda X.
Como aquí yo tengo una multiplicación, voy a simplificar primero. Entonces puedo simplificar entre 2, 2 dividido 2, 1, 6 dividido 2 queda 3. ¿Qué me quedaría aquí entonces? 4a más i sobre 3 igual a x, porque aquí ya simplifiqué, quedó 1, entonces no es necesario que ponga el 1 de coeficiente. Como aquí estoy teniendo un denominador, tenemos que tratar de eliminar ese denominador para no dejar los resultados en fracciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar toda la ecuación por 3, por este denominador que yo tengo aquí. Voy a indicar para que no haya ninguna confusión. Entonces quedaría así, 3 por 4a, que es este primer término, más 3 por i sobre 3, que es mi segundo término, igual a 3 por x. ¿Para qué multiplique todo por 3? Para que pueda simplificar el 3 con el 3 y ya no me genere ningún denominador. Entonces queda 3 por 4, quedaría aquí 12a, más i, porque aquí ya se simplificó todo, igual a 3x. ¿Qué es lo que yo necesito? El valor de la a. Aquí nuestro objetivo siempre son nuestros escalares. Entonces, si yo despejo la a, voy a dejar el término que tiene a antes de la igualdad y voy a trasladar todos los términos que estaban aquí molestando a la a, por decirlo así, ¿verdad? Entonces quedaría 3x que tenía luego después de la igualdad y voy a trasladar a la i, ya que tenía acá antes de la igualdad, como una suma. Entonces, como lo voy a trasladar al otro lado del miembro de mi ecuación, entonces en vez de sumar, va a restar. Entonces me quedaría 3x menos i. Finalmente, para que yo pueda despejar la a, tengo todavía un término que le está multiplicando a la a, un coeficiente, mejor dicho. Ese coeficiente entonces pasa al otro lado de la ecuación haciendo lo contrario. Entonces quedaría aquí a igual a 3x menos i sobre 12. Todo sobre 12. Eso vendría a ser ya nuestro resultado final. ¿Por qué ya es nuestro resultado final? Aquí yo obtuve el valor de a. Y del otro lado de mi ecuación, del otro lado de mi igualdad, solamente tengo x e y, que son nuestras variables con las que partimos aquí. Entonces, en este caso, eso es lo que nosotros queríamos obtener, los valores de los escalares en función de los componentes, que en este caso los representamos por x e y. Esto ya vendría a ser nuestro resultado. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a borrar esta primera parte que había desarrollado. Y la respuesta, ¿cómo sería? La respuesta quedaría así. Copio exactamente lo mismo que coloqué en mi punto de partida. Esta es la base con la que yo inicié mi desarrollo. Pero, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar en esa ecuación los valores de los escalares de a y b, porque ya tengo esos valores. Entonces me quedaría xy igual a a. ¿A qué es igual a? A 3x menos i sobre 12, todo sobre 12. Por mi primer vector, que tiene componentes 4, 0, más b, el valor de la b es i sobre 6, y multiplico por mi segundo vector, que tiene componentes 2, 6. Y de esta forma, entonces, ya pude responder a mi planteamiento. Esto, por supuesto, ustedes lo pueden colocar aquí debajo de su ejercicio, de su desarrollo, pero aquí para que se pueda visualizar mejor nada más, lo tuve que reemplazar arriba mismo. Bueno, espero que hayan comprendido, que les sea útil para el desarrollo de sus actividades y seguiremos analizando más casos de espacio generado para su mayor comprensión. Nos estaremos viendo en una próxima edición.